porque en cuanto a dos cosas que yo voy a hacer una crítica y doy materia de inclusión. Una, se ha establecido que solamente son las barreras físicas y sociales las que dan pie a la discapacidad, y en muchos casos no es así, y eso es porque se han peleado con el modelo médico en cuanto a la percepción de la discapacidad, porque sí era un tanto paternalista, y bueno, debemos de recordar que viene de un médico y que por eso no se debe de perder el sentido. Viene de un médico judío que después de la Segunda Guerra Mundial, refugiado en Estados Unidos, veía con tristeza cómo, y perdón por la expresión, arrumbaban a las personas con discapacidad en los hospitales, soldados que habían peleado por su nación, que decían ya no sirve. Y él dice, no, voy a buscar una manera de rehabilitar a estas personas, y la tradición de los paralímpicos viene de él, y de ahí viene, les pasan del estudio de la beneficencia en materia de discapacidad al modelo médico. Y se quedan muchos años y desde luego con un paternalismo, un modelo paternalista para hacer medicina, le dan la preponderancia al médico y que decida qué tratamientos puede o no recibir, y se hace una concepción de una patología respecto a la discapacidad. Y luego pasamos al modelo social, que es el que tenemos ahorita vigente, que dice, no, pues la discapacidad deriva de estas barreras que la sociedad hace. Sí estoy de acuerdo, porque muchas veces, por ejemplo, no hay material en braille para que la persona pueda acceder a su derecho a la educación, su derecho a la información, pero también en otros sentidos que sí necesitamos conocerlo para saber los alcances, porque al final del día vamos con algún perito, con un psiquiatra, para que nos determine en un juicio de interdicción qué capacidad tiene la persona, tomando en referencia su patología. Porque no hay que perder de vista, la medicina para eso no sirve, y el que esté clasificado en DSM-5 como una patología también ayuda a los estudios, a investigación, y ayuda en cuanto a rubro de enfermedades mentales a medicamentos, que es muy cara la atención. Por eso no deberíamos de perder de vista que también el modelo médico en torno a la discapacidad es importante, y que podría ser desde mi punto de vista un binomio interesante con el modelo social. Entonces, por una es esa que le queremos quitar el apellido de patología a la discapacidad, que para mí no tiene nada de malo, sino que es entender que tengo cierta condición, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una cardiopatía, tengo cierta condición, no puedo subir tantas escaleras rápido porque me siento mal del corazón, esa es mi condición, y tendría que entenderlo, y sé mis límites y lo que puedo hacer al respecto, porque así, biológicamente, así estoy definida. Y eso no es culpa de la sociedad, ni es porque me hayan puesto algún impedimento, ¿no? Comprender esa parte. Y en otras partes sí habrá impedimentos en los que, por ejemplo, se discrimina porque tiene alguna discapacidad y no quiero que esta persona sea contratada. Entonces, ahí nos ha faltado clarividencia en este aspecto, y creo que es falta de información respecto a la tradición que tiene el modelo de medicina en el enfoque de la discapacidad. Ahí ha faltado ese conocimiento. Y otro muy importante que yo siempre he dicho, bueno, ahora se está pugnando por un modelo de asistencia en el juicio de interdicción, es decir, que no se sustituya la voluntad del pupilo, sino que se haga una asistencia. Pero realmente, si uno lee bien los artículos, bueno, más antes de irme a eso, una cosa muy esencial que sí lo dicen los estatistas que tengo aquí en sus libros: la capacidad de ejercicio tiene varias características. Una es que es concreta, o sea, la voy a referir a la persona en específico, y es graduable. Y eso es un aspecto que se nos ha perdido mucho. Sí, no es la misma capacidad de discernimiento que tiene un chico de 16 años a una persona de 35 años. Y no tiene una discapacidad, es que todavía el neocórtex se está desarrollando y faltan experiencias de vida para que tenga una misma aprehensión de la vida y sus concepciones hacia cómo se acerca en su toma de decisiones. Y muy claramente, por eso los tratadistas habían señalado que es graduable la capacidad de ejercicio, y por eso el artículo del Código de Procedimientos Civiles, que es el juicio de interdicción, dice: la sentencia debe de establecer qué actos puede hacer o no la persona, no la privo de su capacidad de ejercicio plenamente. Y esto es algo que se ha malentendido. Se ha entendido que si está en un juicio de interdicción se le priva por completo de capacidad de ejercicio, y no es así.
el juzgador está obligado a graduar esa capacidad de ejercicio y definir para qué actos sí puede la persona hacerlos y para qué actos necesita asistencia. Entonces aquí falta ese conocimiento. Y otra es que, como observación del amparo que leí, hasta ahí una pausa. ¿Recuerdas que uno de los razonamientos que hace la Suprema Corte es decir, hay que traer todo ese razonamiento del juicio de interdicción para tratar el tema de la discapacidad? Yo creo que son situaciones distintas. Sí, yo creo que parece que está aceptando que la discapacidad da lugar a una incapacidad de ejercicio. Yo creo que no. No necesariamente. No necesariamente. Sí, esa es otra acotación. Decías. Sí, porque, sí, por ejemplo, alguien que está en silla de ruedas tiene una discapacidad, pero puede entender completamente los actos jurídicos que va a revisar. Entonces, mucho se ha asimilado erróneamente el juicio de interdicción con estos sentidos de discapacidad y de incapacidad de ejercicio que no son iguales. Por eso el artículo 450 de fracción segunda, que ya dijeron que es inconvencional, ya dijeron que es inconvencional e inconstitucional en una sentencia en 2019, y que a la fecha no le han dado una redacción más precisa, que lo tenemos todavía en laguna. Pero la otra es que sí, en cuanto al amparo, pues le atañían a algo que yo dije, bueno, pero es que precisamente me acordé cuando me daba clase de Derecho Notarial y Registral. El notario lo que quiere dar es certeza y seguridad jurídica de los actos que se realizan, porque para eso le dan fe pública. Y entonces, en ese sentido, por eso él tiene que revisar que la capacidad de las partes, porque les está dando no solamente seguridad jurídica a ellos, sino a quienes van a contratar con esas personas. Entonces tiene que verificarlo, y obviamente sería un absurdo que pusiera, bueno, si sé que el acto, uno de los elementos del acto jurídico es la capacidad de ejercicio, y aquí me piden que yo reconozca que no la hay, entonces es completamente incompatible, y por eso el notario lo rechaza y se van después saca de todas maneras la escritura, les dio el servicio aún así. Y viene el amparo, donde hace esta serie de disertaciones que sí son interesantes, que sí pero mal planteadas. Mal resueltas. Ajá, porque deja muchos cabos sueltos y le falta precisión ahí a lo que está resolviendo, y le falta mucho decir, bueno, pero sí tiene razón por cómo está redactada la ley y que la capacidad de ejercicio es graduable. No le estoy privando de absoluto su capacidad de ejercicio, ni le estoy desconociendo personalidad jurídica. Ese es un derecho incluso humano y lo tiene ahí. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Esto de que habla el artículo 12 de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, este derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, ¿es un derecho humano o es un derecho a la personalidad? Es muy interesante. Es que, bueno, está reconocido como derecho humano, pero sí es un derecho a la personalidad porque deriva del concepto de persona, ¿no? Que, o sea, si es uno y es el otro. Sí, de los dos. Bueno, es que sí vienen los dos, pero da partitura que es que el derecho de la personalidad es ese reconocimiento que jurídicamente le hago a la persona, y entonces la hago de derecho de sujeto de derechos, ¿no? Y ya le viene todo el plasmado. Pero digo, para mí, que soy civilista, sí es la personalidad y todos los atributos que le derivan, y por consecuencia la defensa o la derivación de otros derechos a los que tiene acceso, ¿no? Por el planteamiento del rol jurídico que va a desempeñar esta persona dentro del ámbito de los ejercicios de actos jurídicos o recreación de hechos jurídicos por la recreación de la hipótesis. Y entonces eso da pie a que, bueno, es innato, o sea, la personalidad es innata, porque si soy persona, me dice el artículo 22 del Código Civil, tienes personalidad jurídica. Que casi es constitucional, ¿no? Sí. ¿No? Es decir, que es más objetivo que eso, ¿no? Sí, ¿no? Pues tienes personalidad jurídica y eso da pie a todos tus atributos y a que puedas, tienes capacidad de goce y entonces todos los derechos que te asisten. Fíjate cómo, voy a volver a leer, si me lo permite, y los colegas me lo permiten, voy a volver a leer la voz, entre líneas de esta tesis.
fíjate cómo dice. Le entre líneas, que facultan al notario para constatar que el otorgante de un acto jurídico no presenta manifestaciones de incapacidad natural, son inconvencionales por ser contrarios al derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica. Pregunta. Un ejemplo de incapacidad natural, pues lo vemos constantemente, podría ser una persona que está bajo los influjos de un fármaco que acorta su sentido de alerta. Otro ejemplo, pues, cuando una persona sale inmediatamente de ese proceso operatorio, ¿no?, llamado etapa posoperatoria, ¿no?, pues todavía no se encuentra, digamos, al 100% de sus facultades mentales, ¿no? Al menos personalmente, pues yo he recibido a mi mamá, a otros familiares, después de una operación y me dicen quién eres, ¿no? Y ya te prepara el médico de que no es que haya salido mal la operación, sino que todavía tienen pues la consecuencia de la sedación, ¿no? Convendrás conmigo que en estas situaciones tendrían incapacidad natural, no podrían, sea con notario o sin notario, yo creo que eso es irrelevante, no podrían otorgar un acto jurídico. Sí. Eso es una restricción a su derecho al reconocimiento, a la capacidad jurídica previsto en el artículo 12 de la Convención. No. Yo tampoco. No. La Suprema Corte dice que sí. Sí, y eso es muy vago, que no, en realidad lo estamos protegiendo. En realidad es la concepción de limitar y que el notario se cerciore de la capacidad de la persona, es una protección hacia ella, a que no vaya a firmar o contraer obligaciones que la puedan afectar. Y eso es restricción a su capacidad jurídica. No, para mí no. Para nadie. No. Fíjate, no me quiero extender más allá de lo necesario. De otra reflexión que debemos nosotros, digamos, precisar con motivo de este análisis es la discapacidad no se traduce en una situación de incapacidad. Puede ser la causa de la discapacidad. Y yo diría ni siquiera cualquier tipo de discapacidad, porque la ley general, la ley de aplicación federal, distingue entre 4 tipos de discapacidad, ¿no? La física, la intelectual, la sensorial y la afectiva, ¿no? Entonces, ojo, de todas estas, solo hay una que podría devenir en incapacidad, que sería la discapacidad intelectual, mental, ¿de acuerdo? Pero no son conceptos correlativos, no son si es A debe ser B, ¿no? Yo creo que debemos mucho reflexionar en eso. Pues yo termino mi intervención, Aida. Nuevamente te felicito. Solo reprocho que no hayas defendido antes la tesis para poderte haberte citado en ese trabajo, pero pues lo haré en el futuro, ya defendida la tesis. Te felicito, te auguro, te lo deseo y te auguro pues mucho éxito profesional. Y recuerda que todos los días quienes hemos tenido el privilegio de estudiar en esta universidad debemos y tenemos el deber de ponerla siempre en alto en todo, absolutamente toda nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro y doctor, de su interesantísima réplica. Bueno, pues estamos casi llegando al final. Estoy observando a tus parientes nerviosos, porque están pensando ya que se calle, que ya. Pero pues así es, son las reglas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues el tema que han tocado los señores doctores sinodales son de tal magnitud que
liberales de mi izquierda hicieron comentarios en voz alta. Y dije, no, bueno, pero eso quiere decir interés. Bueno, tan es interesante que fíjate, Cartagena de Indias, bueno, quiere decir que el notariado internacional se divide en la Comisión de Asuntos Americanos, que comprende desde Canadá hasta Argentina y Chile, ¿verdad? Y la Comisión de Asuntos Europeos, Asiáticos y Africanos. Y como quiera que sea, soy el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos por lo que se refiere a estos temas jurídicos, y se armó un debate de 3 días sobre este punto, justamente sobre la responsabilidad del notario. Y bueno, te quiero decir que hay 2 proyectos de leyes en Sudamérica muy interesantes para distinguir la incapacidad de la discapacidad, es decir, que es un tema para otra tesis. Y a lo mejor de esta mesa sale alguna invitación para un debate público sobre el tema, porque verdaderamente es muy, muy importante. Y es que tú, como sinodal, tienes preparadas tus preguntas, y dijo la maestra, no, es que ya me la robaron, ¿no? Bueno, eso dijo, porque ya que me robaron la pregunta, eso no está en el Código Penal, cómo se comanda el Código Penal. Pero robaron la pregunta de lo interés que marca tu tesis, ¿no? De tal manera que yo me quedé sin preguntas porque ya todos son. Se las robaron. Sin embargo, bueno, pues un tema fundamental, si ves cómo está, tú citas, por ejemplo, a Platón, y citas a Aristóteles, y citas a Séneca, y citas a San Tomás de Aquino, bueno, a Schiller. ¿Sobre qué? La dignidad. Háblame de la dignidad. Sí. ¿Qué es eso de la dignidad? Porque además, dijo la maestra, bueno, en el fondo hay un tema de la dignidad. ¿Qué es esto de la dignidad? ¿Y por qué lo tratas con esa referencia, con ese interés? Platícame el por qué lo incluiste. Bueno, porque la idea de la dignidad vino, y voy a nomás decir algo anecdótico, cuando yo estaba haciendo la tesis me sentía muy perdida, la verdad, porque tenía muchas ideas pero no sabía cómo asentarlas. Y decía yo, pero ¿cómo puedo comparar estas 2 figuras? Y lo que encontré es que reiteradamente aludía a la protección de la dignidad en cuanto a derechos humanos y derechos de la persona. Y dije, bueno, pues ese es el hilo conductor. Así que después reboté ideas con otro doctor, el doctor Jorge, y me dijo, sí, tu hilo debe de ser la dignidad, porque esa es la que es tan importante y por eso en las declaraciones humanas está referida como fuente de los derechos humanos. Y bueno, de ahí emprendí toda la búsqueda. ¿Y qué sucedió? Que es un concepto que no es jurídico, es de antropología filosófica, es de filosofía, por eso la referencia a los filósofos. Y es un valor, ¿no? Valor como aquello que es apetecible hacia el ser humano, que por eso lo perpetúa a través de sus acciones dentro de la colectividad. Y este valor señala que las personas no las puedo cosificar, no las puedo instrumentalizar, no son medios sino fines, y por consecuencia tienen un valor intrínseco que no se refiere a un valor económico, sino a la valía, lo que me representa esta persona y por qué la tengo que proteger, cuidar. Y busqué y tomé de base a Torralba, que en su libro que es La dignidad humana establece, bueno, ¿por qué decimos que la lechuga, cuando dicen si la lechuga es digna y todo el mundo dice no, pero al ser humano sí dicen, no, el ser humano sí es digno? La lechuga, el caracol, el perro no, pero el ser humano sí. Y entonces hace una disertación muy interesante de por qué ha sido tan importante. Y él establece 3 sentidos de la dignidad, que es el sentido
teológico, ontológico y el sentido ético. Y en el sentido teológico de la dignidad, que es el más antiguo, bueno, se establece que como somos creación del absoluto, de la divinidad, tenemos este lugar privilegiado dentro de la creación y que por eso tenemos un valor innato, inmanente, y que esto nos lleva a acceder a un trato respetuoso y a que yo también respete al otro, ¿no? El sentido ontológico, que es el más clásico y es el que tenemos recogido en Ley General de Víctimas, que es la única ley que define dignidad, porque muchas leyes la mencionan pero no la definen, y la única que yo encontré era la Ley General de Víctimas, que sí lo define en el artículo 5º, que es un sentido ontológico muy kantiano, en el cual establece que la dignidad deviene de la racionalidad de los seres humanos y que por consecuencia no se presta que sean tomados como cosas, como objetos, o que sean cosificados. Y el último sentido, que a mí a veces es el que un poquito más me gusta, si me permiten expresarlo, es el sentido ético de la dignidad, que viene desde Grecia con la axiosis, que en Grecia se tenían dos concepciones, el axioma y la axiosis. El axioma era el linaje, el que desciendo, y que por consecuencia yo tenía un trato, gozaba de un buen trato dentro de la sociedad griega, y el axiosis que decían, bueno, pues si no naciste con ello, pues al menos tienes talento, y entonces reta al destino, construye conductas edificantes, y así te dignificas a los ojos de la sociedad. Por eso la tradición del héroe es muy importante en la literatura griega, ¿no? Porque es el que ensalza, el que, bueno, no nació de cuna de oro, pero aún así se sobrepone y se dignifica ante los ojos de los otros. Y esa tradición pasa a la dignitas en Roma, que la dignitas era esta calidad moral que tenía que tener la persona y que se la había también ganado para ejercer un cargo público, la magistratura, que ahora ya no se ve tanto, ¿no? Pero sí era importante que tuviera cierta calidad moral para acceder a la res pública, a la cosa pública, y que ha sobrevivido esta tradición del sentido ético de la dignidad. Por ejemplo, me refiero al derecho al honor, que lo trato en la tesis, como este sentido que tiene un sentido subjetivo y uno objetivo, es decir, cómo me aprecian los demás a mí y cómo yo también llevo a cabo conductas edificantes que me dan una fama frente a la sociedad, una buena reputación. Y también en las indignidades para el testamento, para heredar, también se recrea este sentido ético de la dignidad. Entonces lo podría resumir así. Desde luego hice toda una búsqueda de todos los autores, puse los más sobresalientes que hablaban sobre dignidad, que ahí el que más me gustó es Séneca, por su claridad en pensamiento de decir el hombre es cosa sagrada para el hombre, y creo que en eso se condensa la dignidad. Muy bien, me caes bien. Revisando tu tesis, fíjate que en el 4.5.4, cuando hablas del derecho a disposición del cadáver, me acordé de pues una historia en relación con esto, el cadáver, porque casi no se toca esto, la donación de órganos humanos en vida o para después de la muerte. Pero se lo voy a poner de otra manera, porque mira, hay una forma en la literatura que es la tragedia, ¿no? Y yo creo que los tres grandes autores universales pues, son Sófocles, Esquilo y Eurípides. Y este último escribió una tragedia sobre Antígona 496 años antes de Cristo. Y ahí marca un episodio que está tratado por la mayoría de los maestros de filosofía del derecho, pero hasta un límite. Fíjate, este es un tema en donde dos hermanos se están peleando el trono de Tebas. Y en la historia, pues a veces
los hermanos se enfrentan. Y aquí, en lugar de que uno mate a otro, como pasó en Roma, los dos se mueren. Y el tema es que le piden a Creonte, que es gobernante, permiso para enterrarlo, y dice que sí a uno. Y el otro dice que no, que se pudra. Y entonces su hermana dice, no, se tiene que enterrar a los dos, porque no voy a permitir que los perros devoren a mi hermano en la calle. Tiene derecho a ser sepultado así como el otro. Donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. Y lo entierra. Entonces se enfurece el rey, Creonte, la prende, y es un juicio muy interesante, muy importante, que va a traer muchos debates entre los tratadistas de derecho natural y los naturalistas contra los autores de la corriente positiva, ¿no? La corriente positiva. La ley se debe respetar. No, la ley justa se debe respetar, pero no la ley injusta. Y si tú abres todos los libros, traen ese debate. Sin embargo, todos estos autores debaten hasta que viene la sentencia de Creonte contra Antígona para que la mate. Pero ahí no termina la historia, porque Eurípides va a llevar a las consecuencias de lo que pasó. Porque fíjate que esta muchacha Antígona era novia de Hemón, y Hemón es el hijo del rey. Y va con el rey y le discute que admite la sentencia y le hace una serie de argumentos que más son jurídicos que debiendo ser más emotivos, sentimentales, porque es su novia con la que ya le prometió casarse. Y cuando se muere, va a verla muerta. Y hay otros autores en donde alguien ve a su novia muerta y se mata. Ya lo viste ayer, ¿no? Es un sentimiento. Nada más que aquí la novia estaba muerta. Entonces, se sorprende el rey. ¿Cómo es posible? Porque le echan en cara que su hijo se murió por culpa de él, por haber matado o haber sentenciado a muerte a su novio. Pero va la mamá, que es su único hijo, esposa de Creonte, que es el rey, pero es madre de Hemón, y cuando lo ve muerto, se mata. Por eso son tragedias, ¿no? En consecuencia, fíjate, Antígona se mata por honor, porque tiene una forma de respeto a la ley, que es el debate jurídico. Pero Hemón se mata por amor. Y Eurípides dice, la madre se mata por dolor. Yo te sugiero que tomes este libro, que medites para llegar al 4.5.4 de tu tesis doctoral, cuando hablas del cadáver. Hay muchas cosas sobre el cadáver que hay que tomar en cuenta, y ahí hay un vacío del cual no vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de otra cosa. Una cosa muy importante para mí es la dedicatoria.
a mi madre. Llena de sabiduría. Ternura, lealtad, fortaleza, amor. Eres la luz que me da la vida. Bendición, hombre, mi hija. Un aplauso a tu madre. Tú no estarías aquí sin ese cariño. Y sin la habilidad de tu padre que te regaló siendo niña tu primer libro. Felicidades. El examen ha terminado, pero quiero hacer una aclaración. Porque la maestra dijo una frase y aquí hay dos presidentes y nadie se dio cuenta de qué era. A mí me pusieron aquí que dice Otón Pérez Fernández del Castillo y me dijo, usted preside. Yo estoy aquí presidiendo. Pues sí se aprovechó. Él me debe respeto porque trabajó conmigo en mi notaría. O sea, pero resulta que cuando vino una situación muy difícil en la universidad, en una huelga, y yo me dediqué a dar clases en el camellón, y entonces pues, vinieron muchas agresiones. Mi mamá me dijo, deja eso, hombre, porque te van a golpear y vas a acabar mal. Y dice, no, mamá, pues a ver, es una forma de manifestar mi desacuerdo con la huelga. Dice, pero no te dicen nada. Dice, no, pero no te dicen nada. Ah, no, mamá, pero de ti no sabes todo lo que puedes. Bueno, ¿para qué te digo que acabé en el hospital grave por esa huelga, con los acontecimientos? Y luego hubo situaciones muy difíciles porque yo ni sé por qué era presidente de las barras y colegios de abogados.